Muy buenas. Bueno, hoy nos vamos a dedicar en este video a todo lo que tiene que ver con el análisis de las superficies que voy a corregir y, de hecho, la corrección sobre este auto. En el episodio anterior, en esa suerte de introducción a este tratamiento integral, vimos cómo preparo todas las superficies, en todo lo que tiene que ver con limpieza, con descontaminado, con este uso del alcohol isopropílico o, bueno, en su defecto, el Koch Seal, que es virtualmente lo mismo que el alcohol isopropílico, para tratar de desnudar la pintura de todo lo que puede tener sobre ella, ¿verdad? Entonces ahora vamos a empezar por ver cuál es la situación real que tengo con la pintura ya desnuda, o sea, los defectos que tengo para corregir. Bueno, la primera inspección que vamos a hacer es la inspección visual, y para esto voy a usar el Scan Grip de mano, ya que si bien en la vida real, o sea, en persona, se ven bien los defectos con mis luces de techo, no van a salir tan bien en la cámara. Entonces, ahora les voy a mostrar un poco cámara en mano cómo está este auto, que recuerden, 0 kilómetro, pero como siempre, 0 kilómetro no es 0 defecto. Y ahí tenemos algunas swirls, algunos hologramas, no sé si los ven ahí. Tenemos rayas profundas, como esa ahí, lineal. Y más o menos este es el panorama por todo el coche. Fíjense que este es un auto 0 kilómetros, o sea, estos hologramas o bien fueron provocados en fábrica, en alguna especie de proceso de pulido, o bien, bueno, en el concesionario que lo vendió, ¿verdad? Ciertamente, cuando lo analizamos así al detalle, nos damos cuenta que, sin lugar a dudas, este auto necesita de una corrección de verdad para que esto, que ahora se ve horrible, bueno, desaparezca. Entonces, teniendo en cuenta esta, si se quiere, primera observación, rápidamente nos vamos a enfocar en cuáles son los pasos de corte principalmente que voy a tener que hacer para corregir. Oh, me suenan todas las rodillas cuando me agacho, qué horrible. Para corregir este tipo de defectos. En general, yo con los 0 kilómetros intento trabajar con el mismo sistema que les mostraba a ustedes en el video de la Dodge Ram, usando un producto de refinado en un pad de corte, haciendo una suerte de, si se quiere, corte más leve, pero en este caso estoy prácticamente seguro que eso no va a ser suficiente. Entonces, tal vez sea mejor hacer los típicos 2 pasos de corrección y, bueno, en base a eso, buscar el resultado que siempre buscamos en nuestros tratamientos, ¿verdad? Lo cierto es que prácticamente ningún auto 0 kilómetro tiene la terminación suficientemente bien como para que un detailer profesional no la pueda mejorar. Yo les diría que casi que es en el 100% de las veces siempre hay algo que mejorar. En este caso, y como acaban de ver, los daños que tiene son bastante notorios y bastante marcados, a pesar de ser un auto 0 kilómetro que creo que estuvo 48 horas en la calle. O sea que esa premisa de que uno a veces supone que porque el auto sea nuevo tiene que estar bien, no se cumple, y este es un error que muchos potenciales clientes o muchos propietarios, por así decirlo, lo tienen como concebido, que si el auto es nuevo tiene que estar bien, pero lo más raro es que muchos profesionales ofrecen tratamientos para 0 kilómetro, si se quiere, con 0 corrección o con una corrección que no va de la mano con el tipo de daño que un auto puede tener. Ya sea nuevo o viejo, siempre tenemos que tener en cuenta nuestro análisis visual y tal vez usando algunas herramientas y qué sé yo, para realmente poder ofrecer la corrección que el auto necesita para que después la protección realmente cumpla con su objetivo, encapsulando, digamos, una terminación que sea la correcta. De ninguna manera sería lógico ni viable poner una protección, un coating cerámico de mediana o buena calidad sobre una pintura que está en este estado, ¿verdad? Ahora yo supongo que mi test panel me va a dar que la corrección propiamente dicha va a tener que ser en 2 pasos convencionales, haciendo un paso de corte, si se quiere, completo,
y 1 o 2 pasos de refinado de acuerdo a cómo se comporte esta pintura en particular. Antes de yo poner la pulidora arriba del auto, lo que voy a hacer es tomar algunas medidas de espesores de la laca que tengo para poder más o menos tener una idea de qué tipo de desbaste voy a poder hacer y tener el conocimiento de cómo voy a ir trabajando. De ninguna manera yo quiero trabajar a ciegas en este tema de los espesores, porque una de mis premisas de los últimos tiempos es desbastar lo menos posible para lograr el objetivo. Si bien mi medidor de espesor no es de los más sofisticados, no mide capa tras capa y qué sé yo, es una buena herramienta para tener como idea, y ahora van a ver cómo, el cómo tenemos que trabajar en tema de desbaste. Y cuando tengo que tomar medidas, registrar estos espesores, esas son las herramientas que realmente uso. Una lapicera, un bloc de hojas y mi medidor. Así voy sacando 4 o 5 medidas por panel, anotándolas, hago un promedio y después ya van a ver cómo establezco con cuánto barniz extra cuento para trabajar. Así que bueno, voy a tomar 5 medidas en el capó, voy a anotarlas, sacar el promedio. 5 medidas en tal y cual pieza, voy a anotarla y sacar el promedio y así más o menos voy a tener una idea general de si hay alguna pieza demasiado comprometida con espesor o no, cosa que no creo, pero bueno, vamos a ver qué pasa. 0.0872, 0.094, 0.118, 0.102, 0.996. Ahora puedo hacer un promedio como para tener una idea general y tal vez si hablo con el cliente sobre los espesores porque al final del tratamiento vi que hay algo comprometido, puedo volver a mis anotaciones y decirle, bueno, mira, esto cuando arranqué el tratamiento tenía este espesor que ya era comprometido, por eso trabajé de esta manera y no de esta y qué sé yo, ¿verdad? Así que no hay que hacer otra cosa que hacer las cuentas en la calculadora, ¿verdad? El promedio del capó me da 0.100, o sea, 0.1, ¿verdad? Así voy a seguir con todas las piezas y después les voy a mostrar cómo hago este diferencial para saber cómo estoy trabajando. Ahora bien, ¿cómo yo puedo hacer este diferencial para saber al menos cuánto barniz, entre comillas, en exceso tengo para corregir? Bueno, como les dije más temprano, este equipo no es un medidor de capas, no es de los más tecnológicos que existen. Estas herramientas cambian muy rápidamente, avanzan muy rápidamente y como les comentaba en algún otro video sobre este cosito, el mío es del año 2006, o sea que tiene 13 años cumpliendo su servicio, ¿verdad? Pero si bien yo lo que voy a hacer ahora, lo que les voy a mostrar ahora, es una manera de estimar correctamente cuál es el máximo barniz que podemos llegar a desbastar, cosa que yo jamás voy a hacer, o sea, jamás voy a estar ni siquiera cerca de este número que vamos a sacar ahora, que vendría a ser el mínimo posible. Sí nos sirve para saber, bueno, en algún punto en particular que el auto nos parezca que está demasiado fino, realmente cuánta laca tiene extra para trabajar. Una forma para hacer eso tiene que ver con el sentido común de cómo un coche en fábrica se pinta y dice que la carrocería del auto tiene suficiente espesor de laca, ¿verdad?, para que mantenga su vida útil expuesto a la intemperie, o sea, al sol, a la lluvia y todos los agentes que agreden una pintura. En cambio, si nosotros tomamos el interior del montante, ¿verdad?, en fábrica estas piezas interiores de montante, lugares donde no va a estar expuesto a las inclemencias del clima, están con la laca mínima para que la tinta subsista. Esto no está pensado para ser expuesto ni rayado, mucho menos corregido. Entonces, cuando nosotros medimos el espesor de este sector, nos va a dar un número mucho más chico y ese número tiene que ver con el mínimo barniz posible para que la pintura funcione, no se desintegre, por así decirlo, ¿no? Entonces,
Si medimos acá, nos vamos a dar cuenta que estamos en 0.0328, 0.04, 0.0364 y así sucesivamente. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, esto nos quiere decir que nosotros tenemos un diferencial entre los espesores que tiene la carrocería del auto con esta suerte de el mínimo espesor posible para que la pintura, la integridad de la pintura funcione. Si nosotros tomamos que, lo voy a anotar, el capó tenía un promedio de 0.1 milímetros de espesor y el interior de la puerta tiene un promedio de 0.041, que fue lo que me dio, milímetros. Yo sé que potencialmente yo tengo 0.1 menos 0.041 milímetros. Esto me da 0.059 milímetros de espesor de laca. Nos da 0.05, 0.06 como el máximo espesor de laca que en este auto, en toda su vida útil, se va a poder eliminar. ¿Saben cuánto es lo que yo espero eliminar para corregir este auto al 100% de mis posibilidades? Yo espero eliminar alrededor de 0.005 y si yo elimino 0.005 milímetros, lo que estoy realmente diciendo acá es que la corrección que yo le voy a hacer en este auto se podría hacer 10 veces y todavía no estaríamos eliminando del todo el barniz. En definitiva, toda esta cantidad astronómica de mediciones, toda esta cuenta a la centésima de milímetro, tiene como objetivo entender sobre el material en el que estamos trabajando. Francamente no es tan importante si tal paso remueve 0,002 décimas más ni menos, sino que lo importante es nosotros, profesionales, tenemos que saber lo que estamos haciendo y saber con el material que estamos trabajando. Yo ahora sé perfectamente cuál es el espesor de cada uno de los paneles promedio, sé dónde tengo rayas puntuales, donde tengo que corregir tal vez un poco más incisivamente y por lo tanto tengo que volver a medir varias veces mientras estoy corrigiendo para no irme a espesores demasiado bajos. Y con esta lógica es que las correcciones de pintura se tornan tal vez un poco más, para mi entender, profesionales, seguras. O sea, nosotros sabemos lo que estamos haciendo, sabemos el material sobre el cual estamos trabajando, sabemos la entidad de los defectos que tenemos que corregir y fundamentalmente sabemos poner en la balanza qué podemos hacer con lo que tenemos y no pasarnos a lugares donde el riesgo es demasiado. Ahora que yo sé todo esto, gracias a este análisis, es que me puedo poner a corregir tranquilo y eso es lo que voy a hacer a partir de ahora. La corrección de la pintura de un auto, de cualquier auto en realidad, empieza por testear en un panel o en una zona de la pintura cómo es que voy a hacer la corrección, qué pasos voy a hacer, qué producto, qué pad, cuántas pasadas. Yo no varío tanto mis productos de corte y de refinado, pero sí muchas veces varío mi técnica para lograr, digamos, el acabado que necesito, como les decía recién, con el menor desbaste del barniz posible, ¿verdad? Así que bueno, yo decidí hacer mi panel de testeo en esta puerta, que vendría a ser la trasera derecha al lado del acompañante. Entonces lo que voy a hacer es, usando cinta de enmascarar, voy a tapar todo lo que eventualmente podría llegar a rozar con mi pulidora, cosa que francamente cada vez evito más, o sea, incluso evito rozar la cinta, pero bueno, nunca está de más tener una protección extra, ¿verdad? Mientras que hago esto, les voy contando que lo que vamos a testear acá es en realidad el paso de corte. No vamos a testear todos los pasos de la corrección, porque el refinado, que es también parte de la corrección, ¿verdad?, lo voy a testear cuando ya tenga todo el auto con el corte hecho, por así decirlo. A veces me queda más cómodo testear primero el corte, entender lo que tengo que hacer para eliminar los defectos, hacer estos pasos, los de corte, y después cuando me toca refinar, volver a testear
ya con un panorama mucho más claro lo que tengo que hacer para darle terminación a la pintura. El testeo que voy a hacer acá, o el paso, el sistema que yo creo que este auto va a llevar o a necesitar, tiene que ver con la Rupes 21, pad de microfibra de Meguiar's, y voy a usar el Koch H8 para hacer una suerte de mow down, o sea, un paso extendido y estirado usando agua como agente suplementario para la humedad del producto, por así decirlo, algo que ustedes ya deben haber visto en el video específico donde hablo sobre la técnica de mow down, ¿verdad? Acá no voy a mostrar todo el paso de principio a fin, si no este video va a tardar horas, pero lo que yo considero que va a funcionar en este auto tiene que ver con un mow down bien hecho y luego, en lugar de volver con un paso de corte en toda la pieza, buscar punto por punto los defectos puntuales que quedaron en la superficie, que por lo que vengo viendo tal vez son, no sé, 3 o 4 rayas que son un poquito más profundas que las micro rayas que tiene todo el auto, y a esas atacarlas con pulidoras de pequeño diámetro para no gastar innecesariamente el espesor de la laca, ¿verdad? Así que bueno, voy a hacer el mow down y vamos a ver si con este logramos eventualmente el corte de este 95% de los defectos que voy a poder eliminar y en base a eso seguir con la corrección. Bueno, muy bien. El mow down que quería hacer está hecho. Ahora vamos a ver cuál es el resultado que este deja, a ver si es suficiente este corte para considerarlo como el primer paso de corte general y luego volver, como les decía hoy, punto por punto, raya por raya, o necesito de un segundo paso de corte, que eso vendría a ser el procedimiento habitual, ¿verdad? En este caso el auto es nuevo, esta pintura es blanda, tal vez me pueda salir con la mía con esto, pero bueno, vamos a ver. Ahí se ve el scan grip que estoy usando para corregir. Y a ver si nos da el ángulo para venirnos. Sí, más o menos. Y acá tenemos, bueno, que es la condición inicial con las micro rayas y todo esto que veíamos en la recorrida previa. Ven que la terminación en realidad todavía no es perfecta, por supuesto, pero ya el daño, si se quiere, superficial y todo esto de los hologramas y la gran mayoría de las micro rayas ya estaría, digamos, solucionado. Así que más o menos vamos a andar con lo que yo les decía, de hacer un paso de corte con mow down y en lugar de hacer un segundo paso de corte, ir punto por punto a donde sí quedaron todavía defectos.
Bueno, muy bien. Oficialmente acabo de terminar con la corrección de pintura en el Peugeot. Ustedes fíjense que estamos a miércoles a la noche y la última toma que ustedes vieron hablada por mí, digamos, con el test panel y empezando la corrección del capó, fue el día lunes a la mañana. Así que, bueno, tenemos toda la corrección de todo el lunes, de todo el martes y de todo el miércoles hecha y en este momento recién terminada. Y eso que es un auto 0 kilómetro que en teoría o en los papeles no debería darnos este tipo de trabajos. La realidad es que un auto puede ser 0 kilómetro o puede tener 300.000 kilómetros y la condición de la pintura puede ser indistinta. En este caso, a medida que avancé con la corrección, me di cuenta que la pintura estaba bastante dañada, en parte porque es bastante blanda. Entonces, la corrección de los defectos que la pintura tenía no me dio tanto trabajo. Los pasos de corte no me dieron tanto trabajo, pero sí tuve que desbastar, si se quiere, entre comillas, bastante. Y cuando yo digo bastante, no es que desbasté el 80% del barniz, es que tal vez desbasté el 5% o el 10% del espesor útil que tengo para trabajar. O sea que virtualmente este tratamiento se puede repetir, no sé, 8 o 10 veces en el auto y todavía tener barniz para proteger la terminación del auto. Cuando una pintura es así de blanda, generalmente el paso de corte o los pasos de corte se hacen bastante amenos, por así decirlo, pero cuando uno tiene que afinar el ojo para lo que es el refinado, es ahí donde tenemos problemas y es ahí donde yo tuve, no problemas, pero tuve que invertir la mayor cantidad de tiempo usando varios pasos de refinado, varias máquinas, diferentes velocidades en las pulidoras y qué sé yo, para intentar lograr un refinado parejo y de buen nivel en todo el auto. Y para mí, la terminación superficial en cuanto a la componente estética de un tratamiento es todo. Muchas veces, o casi todas las veces, todos los autos tienen alguna cicatriz, esa marquita que no se puede eliminar porque la profundidad de la misma supera, digamos, el espesor de barniz saludable para eliminar en un tratamiento. Pero cuando uno logra dejar una terminación correcta, el auto se ve diferente, se ve saludable y después, aplicándole los coatings cerámicos arriba, perpetuamos esta terminación. Ahora, ¿qué vendría a ser una terminación buena, por así decirlo, verdad? Bueno, el otro día estuvimos viendo en un video que esto del brillo tiene una escala y un número matemático con el cual se puede medir, así que una buena terminación es algo que tiene un buen brillo o que se puede medir el brillo que pudimos obtener, ¿verdad? Así que vamos a hacer una cosa. Yo considero que esto está bien terminado. Voy a agarrar el medidor de brillo del otro día. Y tenemos valores por arriba de 100 de brillo, que nos dice que esta pintura, por supuesto, que está bien terminada. Así que bueno, en conclusión, con esto termino, si se quiere, el episodio 2 de este maratón sobre el Peugeot. La corrección siempre es así, siempre es tediosa. A veces cuesta cortar el defecto, otras veces cuesta refinar, otras veces tenemos diferentes pinturas en diferentes paneles. En fin, están muy bien empleadas, a mi entender, las 30 horas de trabajo que lleva la corrección de la pintura de mis tratamientos intermedios. Este, más que es un tratamiento integral, sigue siendo un tratamiento de corrección de pintura intermedia y este es el resultado que puedo lograr. Mañana, porque ya es muy tarde, voy a empezar con todo lo que tiene que ver con la protección y de eso vamos a hablar un poco. Tal vez no va para mostrar tanto porque aplicar una protección es muy directo, por así decirlo, pero sí les voy a contar por qué yo elijo este paquete de protección, que en este caso va a ser Ceramic Pro, en este tipo de tratamientos. Y bueno, vamos a ir cerrando en el episodio que viene con todo esto de la corrección y la protección en el Peugeot 208. Por hoy
Eso es todo. Les agradezco mucho. Chau, chau.